Gabón, saludos de nuevo. La decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de autorizar la reapertura de la hostelería en cualquier localidad vasca, esté o no en zona de alta transmisión del coronavirus, ha trastocado la estrategia del Gobierno vasco. Así que el Departamento de Salud tiene que buscar otras fórmulas, otras herramientas contra la pandemia. En los próximos minutos vamos a analizar las consecuencias de esta resolución favorable al recurso presentado por 3 asociaciones de hosteleros de Euskadi, así como los razonamientos jurídicos con los que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha emitido esa resolución. El Gobierno vasco, lo ha dicho esta tarde, cree que esta reapertura de la hostelería con carácter general debilita la acción pública contra la pandemia porque, decía, le resta herramientas. La resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco debilita las herramientas del Gobierno vasco para preservar la salud en una situación tan delicada y vulnerable como la actual. En opinión del Gobierno vasco, resulta especialmente grave que el Tribunal entre a valorar motu propio cuestiones como la evolución o el riesgo epidemiológico. No ha sido el único argumento del portavoz Zupiria, ahora los vamos a desarrollar, pero les voy a presentar a algunos de nuestros invitados en esta mesa de análisis que hemos montado de urgencia, la verdad. Vamos a conectar telemáticamente enseguida con la presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Garbiñe Biurrun, pero en este plató me acompañan también Begoña Díez Aizpiri, ella es microbióloga de la Universidad del País Vasco. Gabón, bienvenida. Gabón. Aitzol Lasla es abogado, experto en derecho sancionador y administrativo. Gabón. Gabón. Y Héctor Sánchez es presidente de la Asociación de Hosteleros de Vizcaya y portavoz de esta asociación, ejerce como tal. Gabón, bien. Gabón. Bueno, señora Asla, hay mucha gente, la primera pregunta es para usted, que se ve sorprendida porque un tribunal tome una decisión que justifica la apertura de la hostelería basándose en una serie de datos epidemiológicos, así lo afirma la resolución, cuando al mismo tiempo hay un gobierno que asegura que tiene un órgano técnico, el LABI, que dispone de datos totalmente contrarios a los que presenta esta digamos, demanda. ¿Cómo es eso, desde el punto de vista jurídico? Sí, no me extraña que sorprenda. No me extraña que sorprenda por varias razones. Porque, además, no hay resoluciones uniformes en todo el Estado. Y lo voy a decir siempre bajo el respeto a la resolución judicial, sin ninguna duda. Pero evidentemente sorprende, bajo ese respeto sorprende que no haya resoluciones uniformes y que posteriormente haya una resolución de un tribunal que en una materia de medidas cautelares analice, entre otras cosas, una cuestión epidemiológica sin, además, el informe de ningún experto, aparte de las partes. Entonces, yo entiendo que eso es una cuestión que crea preocupación, que crea malestar y que evidentemente deberá ser explicada y que hoy igual podemos explicar. Pues intentaremos, para eso les hemos convocado aquí. Dígame, desde el punto de vista epidemiológico, le hago exactamente la misma pregunta, porque ya desde su enfoque tal vez un poco más técnico, lo que dice un recurso judicial presentado por los hosteleros con una serie de datos, ¿tiene el mismo valor epidemiológico científico que lo que dice una resolución de un LABI técnico? Pues yo creo que no, evidentemente. Teníamos hasta hace 24 horas una situación de riesgo epidemiológico que nos estaba llevando a esa toma de medidas. Lo que ha cambiado no es el riesgo epidemiológico, que lo tenemos igual, sino una resolución judicial. Por lo tanto, considero que no puede tener el mismo valor porque no está sustentado en los mismos datos. Seguramente desde el punto de vista de los hosteleros hay otra visión. Vamos a ir con ella, pero antes voy a saludar a la presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Garbiñe Biurrun, por vía telemática. Señora Biurrun, Gabón, lo primero que le quiero preguntar es qué le ha parecido escuchar al portavoz del Gobierno calificar de grave que el tribunal haya entrado a valorar el riesgo sanitario que existe en los bares cuando hay un órgano especializado en la BI que, pues precisamente se ocupa de valorar eso.
Pues realmente yo lamento haber escuchado eso, he lamentado esas palabras. Creo que a su vez es grave que el gobierno vasco repute o impute gravedad a una intervención judicial que se ha limitado a hacer su papel, limitado y ha hecho precisamente su papel de decidir sobre una impugnación de una medida contenida en un decreto del gobierno vasco. Realmente para tomar decisiones judiciales en cualquier terreno hay que introducirse en campos técnicos que efectivamente no son los campos del derecho, pero esto lo hacemos cada día. Y para esto nos nutrimos, nos alimentamos, bebemos de lo que las partes nos aportan, de esos conocimientos técnicos que las partes nos aportan a través de informes periciales, de informes de cualquier tipo, de pruebas de otra naturaleza, etcétera. Y con base en esos conocimientos que se nos aportan y de los que en origen carecemos, por formación carecemos, es cuando formamos nuestra opinión y resolvemos en derecho. Esto y no otra cosa es lo que ha hecho este tribunal en esta ocasión también. De sus palabras, señora Biurrun, de sus palabras deduzco que considera acreditado que el gobierno vasco no ha demostrado documentalmente sus tesis y que en cambio los hosteleros sí han demostrado las suyas. Yo no he tenido ocasión, porque no tengo por qué tenerla, de acceder ni de conocer el expediente, ni los informes, las pruebas, los datos que han proporcionado las partes, ni las tres asociaciones de hostelería impugnantes, ni el gobierno vasco que ha defendido el decreto en ese extremo. Lo desconozco absolutamente. Yo solo conozco lo que dice la resolución, lo que dice ese auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que viene a señalar, en definitiva, como conclusión, que no hay datos que permitan aseverar la relación directa entre la actividad hostelera y una alta incidencia de la pandemia, que no niega, y se basa en dos datos concretamente. Uno, desde luego, proporcionado por el propio gobierno vasco, que es, porque así lo dice, que lo ha aportado en sus alegaciones, que el 27 de diciembre pasado, en esta tercera hora, fue el día de la tasa de incidencia mínima de la pandemia de casos, a pesar de que ya llevaban los bares, la hostelería, en fin, abierta durante 15 días. Y de otra parte se hace eco, que yo no sé en qué datos se ha basado, yo insisto, solo leo lo que dice el auto, de que una parte importante de epidemiólogos dicen que el 80% de los contagios podrían haberse debido a relaciones familiares, a encuentros familiares y de amistades que se han producido después de que los gobiernos, y concretamente también el gobierno vasco, hubiesen adoptado, junto con la medida de apertura de la hostelería, otras medidas de relajación, de medidas restrictivas anteriores de cara a las Navidades. Yo leo lo que dice el auto y el auto dice eso. Desconozco cuáles son los datos. Entiendo que el gobierno vasco habría tenido que aportar todos los datos que ha ido teniendo, que el labi técnico le ha proporcionado cada vez para tomar determinadas medidas. Justo eso le iba a preguntar. Si el gobierno vasco contaba con esos datos, tendría que haberlos aportado y supongo que lo habrá hecho, desde luego, no lo dudo. Tiene, si no me equivoco, 5 días para recurrir, un recurso de reposición. Sí. No sé si presentando otros datos, realmente, efectivamente, sería sorprendente que no los hubiese presentado, pero digamos, teóricamente, si presenta nuevas evidencias que avalen su tesis, ¿puede haber una resolución contraria? En principio no se abre un nuevo plazo para hacer alegaciones, sino solamente un recurso con base en elementos jurídicos sobre este auto. Y hay que decir, bueno, en fin, yo no puedo prejuzgar cuál va a ser el resultado de este recurso de reposición si es que se interpone por el gobierno vasco, que no lo sé, porque no se puede prejuzgar jamás y no se debe. Pero realmente quien va a resolver va a ser la propia sala, lo va a hacer con los mismos elementos que ya tiene, con nuevas argumentaciones jurídicas que pueda dar, porque el recurso lo que tiene que denunciar es, en supuesto de que lo haya, que ese auto, que esa resolución que hoy hemos conocido ha infringido alguna norma jurídica. Eso en principio es lo que se espera de un recurso de reposición. Quien va a resolver es la propia sala
y en principio, bueno, pues no es fácil que ese recurso prospere, pero simplemente por lo que estoy diciendo, no por prejuzgar que la Sala vaya a resolver de una manera determinada o de otra. Dos últimas cuestiones para terminar. En otras comunidades, Navarra, Cataluña, hubo resoluciones judiciales, declarando las restricciones viables. Ya sé que me va a decir que son jurisdicciones diferentes, pero la pandemia es la misma y la gravedad será la misma en el riesgo de contagio, ¿no? Sí, pero es bien evidente que también la ciudadanía, yo me siento también muy ciudadana en esto, evidentemente nos planteamos cómo es posible que con la misma pandemia, con los mismos datos, con los mismos conocimientos científicos, los países soberanos decidan medidas distintas. Dentro de cada país, pues los landers o las regiones o nuestras comunidades autónomas decidan a su vez medidas distintas. Con esto quiero decir que en ocasiones los datos científicos no son unívocos, no son los mismos, e incluso con los mismos datos científicos hay comunidades, hay poderes que consideran que se puede luchar, en este caso contra esta epidemia, de una manera y otros consideran que se puede luchar de otra. Y lo estamos viendo cada día, como digo, basta mirar a las medidas que otros países, otros estados de la Unión Europea han adoptado o que otras comunidades autónomas han adoptado. De manera que tal como los tribunales permiten unas medidas o no permiten otras, dependiendo también de cómo se haya gestionado y qué se haya aportado a cada proceso judicial, también es cierto que la misma situación epidémica, la misma situación de la pandemia, con los mismos datos científicos, es de suponer, permite la adopción de medidas bien distintas. Una última cuestión. Se supone que esta es una medida cautelar, no ha entrado al fondo de la cuestión el tribunal en su resolución, pero dígame, ¿cuál es el fondo de la cuestión si ya en el auto de hoy se dice que la actividad hostelera no supone ningún riesgo claro para la salud? Bueno, la medida cautelar, todas las medidas cautelares tienen que resolver sobre básicamente dos cuestiones. Una medida cautelar es una medida que se tiene que adoptar para evitar que la decisión última, la decisión final, la decisión definitiva, para evitar que quede sin efecto realmente. En este caso, el tribunal, y todas las medidas cautelares se basan en dos presupuestos. De un lado, lo que llamamos la apariencia de buen derecho, y de otro lado, el peligro de mora, el peligro de que el paso del tiempo haga ineficaz la medida. Lo que algunos vienen en decir que la medicina, que el medicamento, que la botica llegue cuando el enfermo ya no está enfermo, sino está muerto. Y en este caso, el tribunal dice que efectivamente el peligro de mora, ese peligro de retardo en la decisión, existe porque hay establecimientos hosteleros, por ejemplo, que no puedan resistir por las razones económicas del cierre, etcétera, y de otro lado sí que aprecia esa apariencia de buen derecho también y lo traduce, entiendo yo, que lo está traduciendo en esa consideración, en esa valoración que hace de que por los datos aportados no se puede concluir, no se puede deducir que la actividad hostelera sea un riesgo grave, sea un riesgo claro para la salud pública, en el sentido de que sea un riesgo que contribuya a una expansión del virus relevante. Eso es exactamente. Efectivamente es una medida cautelar, pero bueno, en ocasiones, en este caso que estamos hablando de una cuestión que esperamos en un tiempo no demasiado largo, si no se olvide, por lo menos se aleje de nuestra vida cotidiana con la fuerza que tiene hoy la epidemia, pues es posible que sea una medida cautelar que casi sea definitiva, pero tendremos un pronunciamiento definitivo, desde luego, sobre la cuestión, pero la medida cautelar también se tiene que pronunciar en cierta manera sobre la misma cuestión, porque efectivamente está incidiendo sobre. Pues señora Garbiñe Billurrun, presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, le agradezco muchísimo que haya atendido nuestra llamada. Hay muchísima gente hoy pendiente de entender el por qué se ha tomado esta resolución y esperamos que haya contribuido con sus palabras a aclararlo. Gabón, eskerrik asko. Pues no lo sé, pero ciertamente yo lo que espero y mi único afán, lo único que me mueve es que se comprendan las decisiones judiciales, que se comprenda el contexto de las decisiones judiciales y sobre todo en esta materia que se comprenda que no hay y no debe haber ninguna resolución administrativa de ningún gobierno, de ninguna clase que quede fuera del control judicial cuando hay sujetos legitimados, ciudadanos, asociaciones, etcétera, que desean impugnarla. Creo que eso es el mensaje fundamental que yo hoy quería dar. Con una de esas asociaciones vamos a hablar ahora. Eskerrik asko, Gabón.
Efectivamente, porque nos acompaña en este plató Héctor Sánchez, el expresidente de la Asociación de Hosteleros de Vizcaya. Ya han dicho esta tarde, Héctor, ¿verdad? Sí. Ya han dicho esta tarde que están ustedes satisfechos y también han pedido responsabilidad a los usuarios de sus establecimientos, a la clientela de cara a los próximos días. ¿Cree que va a bastar con eso para, bueno, pues evitar algunas escenas que hemos visto en algunos establecimientos en concreto, en algunas localidades, que no atribuibles a los hosteleros, pero que se han dado y se han producido? Bueno, es que yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que nosotros no negamos la situación complicada que hay a nivel sanitario epidemiológico, ¿eh? Eso lo tenemos clarísimo. Nosotros, evidentemente, lo que hemos hecho ha sido impugnar una determinada decisión, una determinada medida adoptada por gobierno, porque entendíamos que la hostelería no estaba provocando los daños que se estaban imputando, ¿no? Nosotros, en ese sentido, estamos satisfechos con la decisión y con la medida adoptada por el Tribunal Superior de Justicia, pero también somos conscientes y queremos ser responsables, y en ese sentido hemos pedido, hemos exigido, si se puede decir así, no ahora, sino desde el principio de la pandemia, a los empresarios y empresarias del sector, a los trabajadores y trabajadoras del sector, que también son parte importante de esto, responsabilidad al momento de cumplir las normas. Las normas están para cumplirlas. Una cosa es que nosotros hayamos impugnado una determinada decisión y se haya adoptado una medida cautelar que la ha suspendido, pero hay otras limitaciones que están en vigor. No es una apertura libre, sino que es una situación, digamos, ya con una serie de limitaciones. Y exactamente lo mismo que le pedimos esa responsabilidad al sector, pedimos responsabilidad y colaboración a los clientes, ¿no? Porque está claro que nosotros y los hosteleros no son policías, y suficiente tienen con soportar lo que ya están soportando, con llamar la atención en un momento determinado a las personas, y es de agradecer desde luego esa responsabilidad y esa colaboración, que es fundamental. En el recurso que han presentado los hosteleros se sostiene que el 80% de los contagios se produce en el ámbito familiar, y eso se sustenta en afirmaciones y datos aportados por una serie de expertos. Yo no sé si esos expertos tienen nombres y apellidos en el informe que han presentado ustedes, o es una afirmación más genérica. No, los datos vienen del propio Ministerio de Sanidad, no son datos que nosotros hayamos recogido de distintos informes, sino que es el Ministerio de Sanidad el que establece el porcentaje de contagios que hay en cada ámbito, ¿no? O sea que con datos del Ministerio de Sanidad queda acreditado que no supone un riesgo la hostelería. Vamos a ver, nosotros evidentemente la hostelería es una parte de un todo, ¿no? Y lo que nosotros hemos venido a hacer y se refleja en ese documento, por eso cuando Garbiñe Birrun comentaba sobre los datos, yo sí que he visto los datos, sé exactamente lo que se ha presentado y cuáles han sido las respuestas del Gobierno vasco. Nosotros lo que decíamos es que si uno analiza, y por eso no hemos presentado antes el recurso, porque había que analizar exactamente cuál es la tendencia y la evolución, ¿no? Con las aperturas, reaperturas, los cierres, las limitaciones. En un momento determinado, cuando la hostelería se reabre, entre comillas, ya por el 12 de diciembre, sí, pasan efectivamente 15 días y la tendencia y la curva es descendente, claramente descendente. No empieza a subir hasta que viene el efecto de esos 14 días de la Nochebuena o de la Navidad. Y es en ese momento cuando la curva va hacia arriba. Pero no solo en Euskadi, pasa en casi todas las comunidades autónomas y yo creo que diría casi en todos los países. El propio LABI, en uno de los informes que aporta como defensa, el Comité Técnico del LABI, hay que recordar que la hostelería se cierra en Euskadi el 7 de noviembre. El Comité Técnico del LABI, el 9 de noviembre, 2 días después del cierre, hace un informe en el que refleja que hay una clara tendencia descendente de la curva de contagios y que ello se refleja en la tasa de incidencia, no tanto a 14 días, pero sí a 7 días. Está diciendo el LABI que 2 días después de cerrar la hostelería, la curva de noviembre empezaba a bajar. No es imputable a la hostelería, no hubo tiempo para que el cierre tuviera efecto. Desde el punto de vista epidemiólogo, como epidemióloga que es usted, señora Díaz, ¿qué lectura hace de lo que nos está relatando el señor Sánchez? ¿Es correcta esa interpretación desde su punto de vista? Bueno, yo creo que hacer un estudio epidemiológico de la incidencia que supone el uso de la hostelería es muy complejo, porque está muy vinculado a otras prácticas sociales. Es decir, ¿cómo vamos a desvincular el uso de la hostelería
con las relaciones familiares y con las relaciones entre amigos. Hacer esa separación es francamente difícil y ver ese impacto es muy complicado. Por eso hay muy pocas publicaciones científicas a ese respecto que valoren a ciencia cierta cómo se transmite cuál es el impacto de la hostelería. ¿Le parece entonces muy categórica la afirmación Yo creo que hoy que se aparece sí. en la O sea, resolución? En principio me parece que habría que contar con unos parámetros más amplios y conocer a fondo las relaciones que existen entre ambos mundos, digamos, que es el contacto social en definitiva, tanto el que se hace en el mundo familiar como el de la hostelería, que están tan vinculados a veces. Si somos capaces de separar eso, quizás podamos ver realmente el impacto del uno o del otro. Me parece que los datos que tenemos, como también lo conocemos a través de prensa internacional y publicaciones epidemiológicas, es poco. Sabemos exclusivamente que, claro, cuando vamos a un centro hostelero nos quitamos la mascarilla y nos exponemos. Eso es la realidad. Entonces, eso hay que minimizarlo. Eso hay que minimizarlo. Entonces, es una práctica de riesgo pues, en que en algunos estudios se ha valorado frente a otras prácticas. Creo que es difícil separar. ¿A usted qué le parece? A usted, digo yo, que seguirá la pandemia con interés y preocupación como lo hacemos todos. ¿Qué le ha parecido esta decisión? Bueno, a mí sorprendente. Es decir, es un poco difícil, yo creo, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también social, comprender que, por un lado, se nos está diciendo que estamos en una situación de alarma, que eso requiere poner todas las medidas posibles. No vamos a decir que la hostelería sea el principal impacto, es uno de ellos, lo sabemos perfectamente. Además, el uso de la hostelería no es el problema, es cómo usamos la hostelería, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a los restaurantes? Y de repente, o sea, tener una medida contradictoria que yo creo que a la ciudadanía también nos tiene que parecer un tanto raro, ¿no? Es decir, ayer sí, hoy no, pero los datos epidémicos nos apuntan a que seguimos muy parecidos y que tenemos una amenaza de incremento o no sabemos todavía si vamos a estar bajo control de la epidemia. Señora Slack, y también pueden intervenir cuando... Y al hilo también de lo que decía mi compañera y de la reflexión de Garbiñe, que ha explicado desde el punto de vista técnico, pero sencillo, como ella lo hace siempre, lo que es una medida cautelar, ¿no? Es una medida cautelar en la que nadie sabemos lo que va a pasar, ni los impactos que está teniendo la realidad social, no los datos, la realidad social. Entonces, esa medida cautelar está tomando una decisión para evitar un perjuicio a la hostelería por una resolución posterior, ¿no? Eso es lo que nos ha explicado. Eso es lo que ha dicho. Pues si están ya perjudicados. ¿Y qué pasa si el gobierno vasco toma otro decreto la semana que viene en la que establece el cierre a las 3 de la tarde, como está, por ejemplo, en Cataluña? Que puede hacerlo. Puede hacerlo. Esa es otra de las preguntas que hoy se ha suscitado. Lo digo un poco a nivel polémico. Pero es un argumento muy interesante. Claro. Pero la pregunta es, ¿puede jurídicamente hacerlo el gobierno vasco? Sí, puede hacerlo. Entonces puede hacerlo. Entonces, la cuestión es que, y no lo digo porque deba hacerlo o no deba hacerlo, la cuestión digo que a nivel técnico, jurídico, el establecer una medida cautelar con ese peligro de ese perjuicio, que el perjuicio de la hostelería está ya totalmente clarísimo y todos lo sentimos muchísimo, y los que trabajamos también en el sector jurídico, porque también son clientes nuestros, no veo que tenga ese sentido para tomar esa decisión. Y más luego, además, si los datos epidemiológicos, que es la otra parte de la resolución que explicaba Garbiñe, pues tienen esas dudas que evidentemente un juez tiene que resolver porque hay una impugnación y totalmente respetable. Pero claro, ¿y qué pasa si se toma otra decisión? Yo hoy he estado en Madrid, hoy se cerraron a las 9. La semana pasada estuve en Barcelona, en la que solo se desayuna y se come. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Y los resultados son los mismos. ¿Cómo? Que los resultados al final... No digo que sean los resultados... Las curvas son exactamente iguales. Sí, no digo que sean los mismos los resultados. Digo, si lo digo presente por ese periculum, por el concepto jurídico, por ese concepto jurídico de ese riesgo que puede tener la hostelería. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Igual es mayor de una forma o de otra? No lo sé. Es decir, ¿es mayor riesgo que la hostelería en todo Euskadi esté cerrada a las 3 de la tarde? El señor Sánchez dice que da exactamente igual. No lo sé. No digo riesgo para ellos. No estoy hablando de riesgo epidemiológico ahora. Hablo del peligro, que es el prejuicio. La primera parte de esa resolución, de ese prejuicio para la hostelería. ¿Cuál es mayor? No lo sé. De verdad yo no lo sé. A eso me refiero. Yo creo que la medida cautelar era necesaria
y había que adoptarla porque cada día es un drama. Sí, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. En la hostelería en Euskadi viven muchas familias. Totalmente de acuerdo. La hostelería y el turismo en Euskadi es líder mundial. Y si queremos seguir que se mantenga así, hay que hacer. Yo, sinceramente, es que todavía a mí nadie me ha demostrado y me ha dado un criterio claro de cuál es la incidencia de la hostelería. Pero lo que sí que sé es que cuando hay un problema y hay un incremento de contagios, los cierres y las restricciones van a la hostelería. ¿Y le han demostrado que no tiene incidencia? Dice usted, nadie me ha demostrado que tenga incidencia. Nosotros lo que estamos viendo es que al final las distintas medidas que se adoptan en distintas comunidades, incluso en distintos países, con la hostelería, conllevan un resultado y una gráfica parecida. Quienes nos dicen en un momento determinado que hay que cerrar la hostelería son los mismos que en su día nos dijeron que no había que utilizar mascarillas y ahora hay que llevarlas. No solo hay que llevarlas, sino que ahora parece que solo se puede llevar un determinado tipo. Son los mismos que decían que había que mantener 2 metros de distancia y ahora es 1,5 metros suficiente. Se podía fumar en la calle y ahora no se puede fumar. A ver, estamos jugando con el futuro y con la vida de muchas personas. ¿Cuál es la resolución perfecta? Porque lo que digo es que a mí y defendiendo a la hostelería, porque yo, como usuario de la hostelería, lo digo, y eso, es decir, una resolución que ahora establezca una apertura total con más limitación va a ser mejor. Yo digo que no lo sé. Yo lo que digo y que no lo sé, y digo que esa resolución, con el respeto, como he dicho siempre, y por supuesto la resolución judicial, creo que, en mi opinión, equivoca el concepto de medida cautelar. Esa es mi opinión, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que medida cautelar es cautelar y cautelar es cautela. Sin entrar más allá de esta discusión jurídica, yo me quedo con yo hablo de la cautela, o sea, cautela. Entonces, yo me quedo con una afirmación que ha hecho usted que le quería trasladar desde el punto de vista epidemiológico a la profesora Sánchez. Sánchez no, Díaz. Disculpe. Decía el señor Sánchez que no ve muchísima diferencia de prohibir, no prohibir, de abrir, no abrir, y que no establece ninguna relación causa-efecto. Para un epidemiólogo habrá que buscar respuestas ahí. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo quería contestar primero una cosa que él ha comentado sobre las medidas que se han ido tomando a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, pues hay que decir que estamos aprendiendo cada día de esta pandemia que nos está resultando de un imprevisto y de una dureza muy grande, ¿no? Entonces, también en las medidas epidemiológicas yo creo que hemos ido dando palos de ciego a veces hasta que hemos tenido evidencias, ¿no? Entonces nos movemos a veces sin evidencias en la expectativa de hacer cosas que nos vengan bien. Yo considero que la situación que tenemos epidemiológicamente, bueno, yo a la luz de la epidemiología, digamos, es un tanto límite, ¿no? El grado de convivencia que llevamos con el virus nos mantiene siempre rayando en una situación que es un coste muy fuerte para el sector sanitario y también para la vida humana, ¿no? Entonces, vamos acotando medidas, intentando mantener un equilibrio que es, por otro lado, muy inestable. Decía usted, hemos dado palos de ciego, pero ahora ya nos acercamos a ciertas evidencias. Dígame 2 evidencias desde el punto de vista epidemiológico que contribuyen a reducir la difusión del virus. El virus está demostrado claramente que se transmite a través de los aerosoles. Es decir, cuando tosemos, cuando respiramos, cuando hablamos, cuando gritamos, es en el momento en el que nosotros vamos a producir eso. La mascarilla es una pieza clave, una mascarilla bien colocada, suficientemente protectora. Es la pieza clave. Hoy en día, más que ninguna otra medida epidemiológica, el uso de la mascarilla es lo más importante, por encima de desinfectar, que también tenemos que hacer. Señor Sánchez, la mascarilla nos la quitamos en casa, nos la quitamos en este plató, donde nos hemos hecho pruebas para poder estar hablando así, y quien no se la ha podido hacer está con mascarilla. Decía que nos la quitamos en casa y nos la quitamos en el bar. No, yo creo que es que nos la quitamos muchísimo menos en los bares. Yo, en ese sentido, lo que se ha visto y lo que ha demostrado las Navidades y las celebraciones familiares y las reuniones no familiares que ha habido para celebrar la Navidad es que ahí sí que hay contagios, porque ahí hay una irresponsabilidad de todos, de la ciudadanía en general. Pero igual una cosa no quita la otra, ¿no? No, una cosa no quita la otra, pero yo soy un defensor, la hostelería está
ha invertido mucho. Los empresarios y las empresarias han gastado mucho dinero en distintas medidas, se conciencian, se mantienen distancias. Yo conozco a mucha gente que cuando no se cumple levantan de sus mesas o a los clientes que están. Hay otros que igual no lo hacen y lo deben de hacer, y el que no lo haga tendrá que pagar por ello también. Es decir, nosotros somos así de claros, y el que no cumple, pues que caiga todo el peso de la ley sobre él. Pero lo que no podemos hacer es negar que el cierre de la hostelería no está evitando otras actuaciones por parte de la población que hace lo mismo que hacía quizás en la hostelería, pero de una manera mucho más descuidada, ¿no? Esa es una pregunta que quería trasladarle. Desde las asociaciones de hosteleros a sus asociados se les va a trasladar que tal vez sea el momento de ser un poco más estrictos, un poco más cuidadosos a la hora de, bueno, pues ya sabemos que en una mesa solo nos podemos quitar la mascarilla en el momento de ingerir alimento o bebida, pero es habitual ver que se alarga, digamos, el retirarse la mascarilla para mantener la conversación. ¿Va a haber un mensaje explícito desde sus asociaciones? Sí, no, evidentemente las tres asociaciones que hemos impulsado el recurso, que son la Asociación de Hostelería de Vizcaya, Hostelería de Guipúzcoa y Hostelería, tenemos clarísimo que hay que apelar a la responsabilidad y a la obligación de los empresarios de cumplir las medidas. Es básico porque la hostelería se juega mucho. Lo llevamos diciendo desde el principio, que se juega mucho en hacer las cosas bien. Si no se hacen las cosas bien, desde luego no podemos ir. Señora Esla. Héctor, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, de verdad, o sea, absolutamente de acuerdo en todo lo que estás planteando en ese sentido. Lo que sí tengo claro es también que ese riesgo y esa crisis económica, y la estamos viviendo quienes nos dedicamos a sectores como el jurídico, lo está viviendo muchísima gente. ¿Por qué? Porque estamos en una situación pandémica, como dice ella, desconocida y totalmente con una evolución que todavía, bueno, nos puede sorprender a peor, esperemos que no. Entonces, en ese sentido es en el que marco yo esas decisiones jurídicas sobre situaciones que me parecen, con todo el respeto, cortoplacistas, pese a que sé que están sufriendo todos los sectores, no solo el hostelero, muchos más, muchos sectores están sufriendo. Vamos a ver un incremento de los concursos de acreedores a partir del 14 de marzo, cuando se acabe digamos, la moratoria para no presentarlos. Va a ser un año muy duro para la hostelería y para muchos sectores. Esa duda jurídica nos ha surgido hoy. ¿Puede abrir esta resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, puede, por decirlo de alguna manera, animar a otros colectivos que también ven limitada su actividad a presentar este tipo de recursos y que decaigan algunas normas? Pues estoy pensando en colectivos culturales, estoy pensando en asociaciones deportivas. Sí, por supuesto, yo estoy pensando efectivamente en asociaciones deportivas porque me toca cerca de algunos de estos, de algunos sectores. Estoy pensando en teatros, estoy pensando en cine, estoy pensando en muchas cosas que están sufriendo, muchos sectores están sufriendo por esta situación, muchísimos. Es decir, y soy el primero que va a defenderles, pero que también creo que las decisiones judiciales, vuelvo a repetirlo, no voy a cansarme de repetir, con todo el respeto que me merecen, como ha dicho Garbiña, que conozco bien, también tienen que tener en cuenta otros criterios distintos. Es decir, estamos en una medida cautelar que creo que causa, y perdón, más perjuicio que beneficio. No estoy para nada de acuerdo. Yo creo que esa afirmación denota un desconocimiento de la situación que están viviendo las empresas, los empresarios, los trabajadores y trabajadoras del sector. Con todos los respetos te lo digo, me parece... No, tengo muchos clientes hosteleros. Pero me parece una falta hasta de respeto hacia gente que lo está pasando mal, decir que esa medida no aporta nada. Todo lo contrario. No he dicho que no aporta nada. Creo que causa más perjuicio que beneficio de cara a futuro. Es decir, ¿quién? A todo el mundo, a toda la sociedad. Pero si no está acreditado, si precisamente lo que ha dicho el tribunal, y lo ha comentado Garbiñe Birrun, es que de los datos que se han aportado, nosotros aportamos datos y el gobierno tenía posibilidad de defender perfectamente su postura si entendía que había datos. Lo que yo digo es, y yo lo vi, yo pensé exactamente lo mismo, que la defensa que se había hecho no era una defensa clara. No he visto la defensa, yo lo digo.
y otro auto yo lo digo con toda... ¿Qué quiere decir una defensa clara? Que no ha sido clara la defensa del Gobierno. No, es que no hay una certeza, lo ha comentado antes, compañera, ¿no? Es decir, no hay una certeza absoluta de qué es exactamente lo que pasa. Pero ni en un sentido ni en otro, ¿no? Pero lo que sí que tenemos son datos y tenemos que intentar por indicios, ¿no? Y los indicios son lo que pasaba con la apertura de la hostelería después y la influencia en la tasa de incidencia, que estando la apertura, la hostelería abierta y antes de cerrar ya empieza a bajar la curva, que hay una comunidad autónoma, por ejemplo Cantabria, que tiene la misma medida en la hostelería desde el 7 de noviembre, exactamente la misma, y tiene una curva ascendente y descendente igual que en Euskadi. Distintas medidas, ha comentado antes Chol, en Madrid con un horario de cierre, en Barcelona con otro horario de cierre, y estamos todo igual. Es decir, cuando sube, sube, pero sube en todos los sitios, y cuando baja, baja. Solo por explicarme, cuando decía lo del perjuicio y beneficio, porque además son clientes míos de muchos hosteleros, es decir, que creo que realmente, lo que decía con el perjuicio, creo que estas decisiones aleatorias o que van cambiando de criterio cada tiempo son perjudiciales porque crean incertidumbre de cada futuro. Es decir, hay negocios que van a abrir ahora 15 días, que probablemente haya luego una medida del Gobierno vasco que establezca otras medidas y demás. A eso me refería, Héctor, con todo respeto. A eso me refería perfectamente por eso, para dejarlo claro. Díaz. Sí. Bueno, yo quería comentar que de los pocos estudios que se hacen bien controlados, son pocos y que quizás de eso no hay que sacar una gran conclusión, hay que tomarlo como debemos, yo creo, tomar todos estos datos que vamos teniendo con una cierta precaución. Pues sí que parece que el uso de la restauración puede estar como factor epidemiológico en un mayor grado de infecciosidad que, por ejemplo, estar en los gimnasios o utilizar, por ejemplo, las peluquerías o, por ejemplo, ir a los comercios, ¿no? O sea, digo que es un estudio pequeño de 300 y pico personas y sí se ha establecido una relación. Entonces, quiero decir que tanto por un lado como por el otro tenemos que estar expectantes. Creo que no se puede aseverar que no y sabemos que la práctica en la hostelería, quitarnos la mascarilla, supone un riesgo, pero es verdad que también habría que añadir que no es el mismo riesgo cuando usamos esa hostelería en los espacios exteriores que los interiores, ¿no? Entonces quizás habría que mirar muy bien eso para minimizar los riesgos en caso de que pues podamos disfrutar todos como nos gustaría de la hostelería y ser como muy solidarios a la hora de hacer el uso que debemos hacer, ¿no? Sin duda el LABI del próximo viernes no es descartable que aborde otras herramientas una vez que ha decaído la capacidad que tenía el Gobierno vasco para decretar el cierre de la hostelería en localidades en zona roja, así que hay muchísimas miradas puestas en ese LABI del viernes sobre lo que puede hacer o no hacer el Gobierno vasco a partir de aforos, horarios. Y ya para ir terminando, precisamente quería preguntarle por esta cuestión, señor Sánchez, ¿qué esperan ustedes y qué entenderían como una, no sé si llamarlo reacción razonable o no? Bueno, yo sinceramente espero que no se adopten medidas restrictivas. Yo creo que... Si se adoptasen, ¿las recurrirían de nuevo? Pues habría que analizarlo jurídicamente, pero probablemente sí. Nosotros creemos que la medida cautelar que se ha adoptado es la correcta. Creo que hay que dejar margen para, una vez más, tener más datos entre todos, a ver si la hostelería funcionando con las medidas que ya están impuestas, que recordamos que es un 50% de aforo en el interior, terrazas sí, hasta las 8 de la tarde no se puede consumir de pie, no hay barras, o sea, no es una situación totalmente libre. Si eso, funcionando así, nos da la razón, si efectivamente ello no tiene una incidencia en la tasa, y si fuera así, pues entenderíamos, porque no hacemos bien las cosas o porque realmente nos demuestran que la incidencia es clara, entonces estaríamos en otro escenario. Pero yo creo que desde luego el Gobierno, yo espero que sea, pues en ese sentido cauto y espere a ver qué es lo que sucede, ¿no? Una última reflexión, señor Asla. Pues espero que se tome una buena decisión, no sé cuál es, pero sí me gustaría también que las decisiones que se tomen por lo menos tengan una duración y que esa duración dependa de todos también. Una duración que dependa de todos. Y eso supone el respetar
las resoluciones, no solo las judiciales, sino también las administrativas, que evidentemente pueden ser recurridas. Pero evidentemente lo que no podemos estar jugando también con el pan de la gente, dependiendo de un recurso, de una resolución judicial, de una decisión epidemiológica y demás. Yo creo que necesitamos una estabilidad. Y esa estabilidad nos la puede dar, yo creo que el respeto a las normas. Begoña Díaz, terminamos con usted. Bien, yo quería comentar que los ciudadanos a estas alturas de la pandemia creo que tenemos una percepción clara de cómo tenemos que actuar, y a veces por encima de las indicaciones y las normas creo que sabemos lo que tenemos que hacer. Estamos en una situación epidemiológica de riesgo y eso hay que aplicarlo para el uso que podamos y debamos hacer, tanto si queremos ir a la hostelería, qué tenemos que hacer en la hostelería, o si consideramos que no tenemos que ir a la hostelería aunque esté permitido porque nos parece más seguro o pensamos que es una forma de contribuir a evitar la extensión de la pandemia. Me pedía brevemente la palabra el señor Sánchez, quería añadir algo brevemente porque estamos... Brevemente, yo creo que al hilo de que ha dicho Aichol hay que tener en cuenta que hoy probablemente haya muchos empresarios y empresarias que estén en estos momentos preparando sus locales para abrir mañana, que estén contemplando comprar género para poder funcionar, y desde luego una medida que el próximo viernes les cierre de un día para otro será una nueva clavo en el ataúd. No adelantemos acontecimientos, esperemos a cuáles son las decisiones. Les decía que se agota nuestro tiempo. Han sido prácticamente 30-35 minutos, 40 me dicen por línea interna. Se nos ha pasado rápido porque había muchísimo que analizar. Seguiremos pendientes de este tema, sin duda el eje informativo de la jornada y de los próximos días. Gracias por habernos acompañado esta noche. Volvemos mañana en nuestros servicios informativos. Gabón, eskerrik asko a todos nuestros invitados. Ondo izan. Agur. Beste bat arte. Aio.